Ya, vamos a hacer un ejemplo de cómo analizar gráficos, ¿vale? Para un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Imaginaos que el ejercicio nos dice lo siguiente. Nos dice que una partícula parte del origen, o sea, por tanto su posición inicial es 0, y en reposo, es decir, su velocidad inicial es 0. ¿Ya? Y acelera durante los 6 primeros segundos mediante esta gráfica. ¿Ya? Entonces el ejercicio nos pide que grafiquemos la velocidad y la posición durante esos 6 segundos. ¿Ya? Cuando tengamos un ejercicio de esto, lo primero que tenemos que hacer es ir analizando poco a poco cada uno de los intervalos de tiempo. ¿Ya? Entonces en este caso vamos a ir analizando poco a poco cada uno de los intervalos. Vamos a imaginar que ocurre primero desde el tiempo t igual a 0 al tiempo t igual a 1. Vamos a ponerlo aquí. Intervalo de tiempo desde 0 segundos a 1 segundo. Ya. En este caso, en este intervalo de tiempo, tenemos una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Ya sabemos que en ese intervalo de tiempo lo que tenemos es que la aceleración es 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Por tanto, si tenemos una aceleración constante, ¿cómo debería de ser la gráfica de la velocidad frente al tiempo? Como ya hemos visto anteriormente, esta gráfica deberá ser una recta, ¿cierto? Ya que si la aceleración es constante, la velocidad final será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Sí? Entonces veamos, en el intervalo de 0 a 1 segundo, el intervalo de tiempo que ha pasado es de 1 segundo, ¿cierto? Y la aceleración es de 1 metro por segundo. Entonces vamos a ver cuál va a ser la velocidad final en el segundo 1. En este caso tendríamos que la velocidad final, pasado 1 segundo, será la velocidad inicial. Nuestra velocidad inicial es 0, por tanto empezamos aquí. 0. Más la aceleración, que es 1 metro por segundo al cuadrado, multiplicado por el intervalo de tiempo en el que se produce el movimiento, 1 segundo. Es decir, que la velocidad final, pasado 1 segundo, es de 1 metro por segundo. O sea, tendríamos lo siguiente. Cuando ha pasado 1 segundo, la velocidad es 1 metro por segundo. Y sabemos que la velocidad depende linealmente del tiempo, por tanto, va desde el punto 0, 0 al punto 1, 1 en línea recta. Ya. Veamos qué ocurre con la posición. Como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, más 1 medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿cierto? Entonces, vamos a ver cuál es la posición final pasado este segundo. Pasado ese segundo, como nuestra posición inicial era 0, al igual que nuestra velocidad inicial, posición inicial 0, velocidad inicial 0, por lo tanto la posición final será 1 medio de la aceleración, que era 1, por el intervalo de tiempo al cuadrado. El intervalo de tiempo es 1 segundo, sea 1 al cuadrado, nos quedaría 1 por 1, 1, entre 2, 1 medio. Por tanto, cuando ha pasado 1 segundo, la partícula se encuentra en una posición de 1 medio, sea 0,5 metros. ¿Y cómo habrá sido su evolución? Como depende cuadráticamente del tiempo, esto será una parábola. ¿Ya? Bien, veamos qué ocurre en el segundo intervalo. Desde el segundo 1 al segundo 2 tenemos una aceleración igual a 0. ¿Ya? Por tanto, vamos a ver qué ocurriría. En el intervalo de tiempo de 1 segundo a 2 segundos tenemos que la aceleración es 0. Si la aceleración es 0, tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Por tanto, la velocidad es una constante. ¿Cómo nos quedaría la gráfica de la velocidad frente al tiempo entre el intervalo 1 y 2 segundos? Como la velocidad es constante, la velocidad no va a cambiar, la velocidad será la misma. Es decir, en todo este intervalo la velocidad seguirá siendo 1 metro por segundo. A ver qué ocurre con la posición. Si es un movimiento rectilíneo uniforme, la posición final será igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. ¿Ya?
Entonces, veamos qué ocurriría en este caso. ¿Cuál sería la posición final pasado este intervalo de tiempo? En este caso, ¿cuál sería nuestra posición inicial? Como partimos del segundo 1, nuestra posición inicial sería 0,5 metros. Más, ¿cuál sería la velocidad? La velocidad la hemos calculado antes, 1 metro por segundo. ¿Y cuál es el intervalo de tiempo? Desde 2 a 1 segundo ha pasado 1 segundo. Por lo tanto, el intervalo de tiempo es 1. Sí, la posición final será 1 por 1, 1, más 0,5, 1,5 metros. ¿Sí? Es decir, que en el segundo 2, la posición es de 1,5 metros. ¿Y cómo será la evolución? La evolución será lineal, ya que la posición depende linealmente del tiempo. Y de hecho, la pendiente de esta línea recta será será de 1 metro por segundo, ya que será la velocidad. Ya, vamos a analizar el tercer intervalo. El tercer intervalo iría, por ejemplo, de 2 a 4 segundos, ya que en este intervalo la aceleración también es una constante y es de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver qué ocurre en este intervalo. En el intervalo de tiempo, desde 2 segundos, 2 segundos a 4 segundos. Y en ese intervalo de tiempo hemos dicho que la aceleración era menos 2 metros por segundo al cuadrado. Si tenemos una aceleración constante, lo que teníamos es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y por tanto que la velocidad final, digamos, vendrá dada como la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Bien, entonces veamos cuál sería nuestra velocidad final al cabo de los 4 segundos, en el segundo 4. En este caso lo que tendríamos sería la velocidad inicial sería la del segundo 2, es decir, 1 metro por segundo, más la aceleración es negativa, menos 2, por el intervalo de tiempo que ha transcurrido. El intervalo de tiempo desde 2 a 4 segundos han pasado 2 segundos, por tanto, por 2. En este caso tendríamos que la velocidad final en el segundo 4 será de 1 menos 2 por 2, 4, es decir, menos 3 metros por segundo. ¿Ya? O sea que tenemos que en el segundo 4 la velocidad en este caso sería de menos 3 metros por segundo. Como la velocidad depende linealmente del tiempo, esto será una línea recta. ¿Bien? Entonces aquí hay un punto muy interesante que sería, tenemos una velocidad positiva, como nuestra aceleración es negativa, lo que ocurre es que vamos a ir frenando, hasta que llegue un momento en el que nos paremos, en el que la velocidad sea 0. Y luego la velocidad empezará a ser negativa, es decir, empezará a moverse hacia atrás. Ya vamos a ver cuál sería el segundo en el cual la velocidad se hiciera 0. ¿Cómo podemos calcular esto? A partir de la misma expresión, queremos conocer el tiempo en el cual la velocidad final se hace 0. Es decir, decimos que la velocidad final será igual a 0, que será igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En este caso, la velocidad inicial era de 1 metro por segundo, la aceleración es de menos 2t, y esto tiene que ser igual a 0. Si despejamos el tiempo nos queda un medio, 0,5 segundos. Es decir, del segundo 2 han pasado 0,5 segundos y la velocidad se hace 0. O sea que en el segundo 2,5 la velocidad se hace 0 y posteriormente sigue bajando hasta que en el segundo menos 4 se hace menos 3. Y esto sería una línea recta. Veamos qué ocurre con la posición. La posición sería la posición final igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces vamos a ver cuál sería la posición final en el segundo 4. ¿Ya?
¿Cómo nos quedaría esto? Ya. La posición final en el segundo 4 será la posición inicial. Mi posición inicial en el segundo 2 será 1,5 metros. Así que esto será 1,5 metros. Más la velocidad inicial en el segundo 2 será 1 metro por segundo. El intervalo de tiempo de 2 a 4 han pasado 2 segundos. Más un medio de la aceleración, en este caso la aceleración era menos 2, por el tiempo al cuadrado, que hemos dicho el intervalo de tiempo eran 2 segundos al cuadrado. Ya, por tanto aquí tendríamos un medio más 1 por 2, 2, es decir, 3,5, menos 2 por 4, 8, entre 2, 4, o sea, sería 3,5 menos 4, menos 0,5 metros. O sea, estaría en la posición menos 0,5. En el segundo 4. Bien, pero hay que tener en cuenta cómo hemos llegado hasta esa posición. Vamos a analizarlo con detalle. En el segundo 2 teníamos una velocidad positiva, es decir, avanzábamos en el sentido positivo. Sin embargo, nuestra aceleración era negativa, ¿ya? Empezaba a ser negativa. ¿Qué quiere decir esto? Que estábamos avanzando, pero cada vez más despacio, más despacio, más despacio, pero seguíamos aumentando nuestra posición. Por tanto, mientras que la velocidad sea positiva, la posición va a ir aumentando, ¿sí? Hasta que llegar a un punto donde la velocidad se hace 0 y en ese punto ya empezamos a movernos hacia atrás, porque la velocidad se hace negativa. Entonces en ese punto la posición ya empezará a descender. Entonces vamos a ver cuál es la posición máxima que alcanzamos. ¿Esa cuando se alcanza? Cuando la velocidad se hace 0. Es decir, cuando el intervalo de tiempo es de 0,5 segundos. Vamos a ver cuál sería nuestra posición cuando ha pasado un tiempo de 0,5 segundos. En el caso sería la posición inicial, 1,5, más la velocidad inicial, 1, por el intervalo de tiempo, en este caso 0,5, más un medio de la aceleración, menos 2, por el intervalo de tiempo al cuadrado, es decir, 0,5 segundos al cuadrado. ¿Ya? Por tanto nos quedaría 1,5 más 1 por 0,5, 2, más este 2 con este 2 se iría, nos quedaría negativo, menos 0,25, o sea, 1,75 metros. O sea que en el segundo 2,5 la posición es de 1,75. Y esto evoluciona de esta manera, porque vamos frenando. Una vez que hemos llegado ahí, la posición empezará a descender y seguirá descendiendo de forma parabólica hasta que llegado a los 4 segundos tenga esa posición. También podemos calcular el tiempo en el cual la posición se hace 0, igualando esta posición final a 0. Bien, pues os dejo que intenten ustedes seguir resolviendo el problema para los 2 últimos segundos.